Recuerdo hace aproximadamente 12 años, conocí a un hombre, un hindú, con un nombre muy peculiar, se llamaba Badepan. Y Badepan y yo éramos compañeros de clase, estábamos estudiando inglés juntos. Y pasábamos bastante tiempo juntos, por lo menos estábamos ahí metidos en la escuela 4 horas tratando de aprender ese idioma. Y en esa escuela en la que asistíamos juntos, de vez en cuando tenían tiempos de excursión. El maestro, el profesor nos sacaba a algún lugar en particular para que con el vocabulario que él nos iba compartiendo en los recorridos, pues fuéramos asimilando más el idioma. Y en una de esas nos sacaron al centro de la ciudad, en donde visitamos varios lugares, entre los cuales estaba una catedral muy bonita, a la cual nos metimos, aún nos sentamos, estuvimos un tiempo ahí tratando de pasar el rato mientras observábamos la arquitectura de este lugar. Y algo curioso pasó. Los que estábamos cerca de Badepan observamos que Badepan, aunque era hindú, se arrodilló en ese lugar, hizo una pequeña oración y después se persignó y se puso de pie y otra vez se sentó. Y eso llamó mucho la atención de los que estábamos cerca de él y éramos sus amigos. Llamó tanto la atención que una chica, un poco en son de burla, le pregunta: Badepan, ¿por qué hiciste eso si tú eres hindú? Entonces su respuesta fue: oh, bueno, es que en mi religión nosotros adoramos muchos dioses, entre los cuales obviamente también entra Jesús. Entonces yo adoro a Jesús porque si es el caso que Él es una deidad a la que tengo que adorar, o sea, todavía ni siquiera lo afirmaba, era como, si es el caso que Él es una deidad a la que tengo que adorar, yo no quiero escapar la idea de que Él después me pueda castigar porque no estoy adorándole como una deidad que se merece. Entonces él por eso hizo ese acto, él se inclinó, él hizo su oración y en ese momento él ya había cumplido, él ya estaba en paz con Dios desde su perspectiva, por lo menos con el Dios Jesús que era el Dios que se proclamaba en esa catedral. Él ya estaba en paz con él ya su conciencia ya estaba callada, estaba tranquila y podía ir en paz. De alguna forma también, sin decirlo, se creía más inteligente que todos los que estábamos ahí sentados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él decía: yo no nada más adoro muchos dioses, también adoro este que algunos de ustedes tal vez adoran. Así que de forma de que si resulta que este no es el Dios más poderoso, el que va a juzgar o que va a traer algún castigo sobre mí, por lo menos ya tengo otros que tal vez sí, y también los adoro. Entonces desde su perspectiva él tenía una cosmovisión del mundo muy acertada, muy que le traía mucha paz a su vida, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no es así, aunque esa era su perspectiva, lo que él consideró como un acto de adoración para Jesús. Nosotros que hemos leído nuestras Biblias, sabemos que él está errado. Sabemos que cuando uno se rinde al rey, el rey no acepta ningún otro tipo de rendición sobre tu vida. El Rey Jesús no acepta competidores. Él quiere todo tu corazón o no quiere nada. Eso es algo que seguramente él no sabía y alguien tenía que decírselo. Sin embargo, él actuaba así se manejaba él bajo esa cosmovisión. Su lógica era la de que simplemente parecería que tenía mucho sentido y mucha sabiduría lo que él decía. Y por eso es que él actuaba así. Esa percepción del mundo no es nada nueva, por cierto, iglesia. Los griegos, de los cuales hablaremos esta mañana en nuestro texto, tenían una forma muy similar de ver la vida a la de Badepan, de forma que adoraban diferentes deidades, las cuales tenían que complacer para estar bien con ellos y así guardar la paz, y así apaciguar sus conciencias, y así manejarse por la vida sin vivir con temor a ser castigados por esas deidades que ellos tenían. Así que en nuestro texto esta mañana vamos a aprender más, iglesia, sobre las formas, sobre las estrategias de cómo el apóstol Pablo avanza el plan de redentor proclamando el evangelio. Y vamos a ver
que al mismo tiempo él estaba mostrando al mundo una mejor forma de cómo en realidad tener la paz con Dios. Esa percepción del mundo no es nueva, como ya se los había dicho antes. Y también Pablo, en su astucia, en su celo, nos muestra cómo crecer en ser flexibles con nuestras estrategias para alcanzar a otros. ¿Recuerdas? La semana pasada mencionamos un poquito de cómo una de sus estrategias era ir a sinagogas, ¿cierto? En este caso también fue a una sinagoga, pero su celo era tanto, su compasión por ver a las almas inclinándose a ídolos, yéndose al precipicio, lo llevó a no solamente quedarse en ese lugar, sino salir de su zona de confort. Amén. En el texto veremos cómo Pablo ocupa como gancho esta inscripción de la cual vamos a leer más adelante, de un altar que tenía esta inscripción a un Dios desconocido. A un Dios desconocido, ¿para qué? Para presentar al verdadero Dios que ellos tenían que conocer. Así que el título de mi sermón, lo tienen en la pantalla y también en sus boletines, es este: el Dios conocido por su muerte y resurrección. El Dios conocido por su muerte y resurrección. Así que pongamos nuevamente ojos en la palabra, versículos 16 al 21, para escudriñar qué es lo que hacía diferente este mensaje de Pablo sobre otros mensajes. También cabe mencionar, antes de que leamos, que el tema central, y van a notarlo conforme vayamos avanzando en el texto, el tema central que causó curiosidad y puso la piedra en el zapato en la audiencia de este misionero, Pablo, es precisamente la resurrección. Veremos cómo es que este tema de la resurrección no solo es enfatizado en estas 3 secciones en las que dividí el texto y cada uno de mis puntos, sino que es la verdad del evangelio que le permite a Pablo ganar el oído de esa audiencia, le permite a Pablo ganar el interés de su audiencia y últimamente los corazones de algunos de ellos. Así es que pon nuevamente ojos en tu Biblia, versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. En esta vida, muchas veces, no necesariamente el ser inteligente ayuda mucho, porque puedes ser muy inteligente y toda tu inteligencia estar siendo desperdiciada en cosas que no importan, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha pasado que has puesto mucho empeño en algo y usaste toda tu inteligencia y tus dones para formar ese algo o para cumplir esa meta, y al final del día de nada te aprovechó, ¿cierto? Tal vez terminó tirado en la basura, tal vez lo terminaste regalando, o tal vez simplemente desististe del proyecto porque te diste cuenta que no tenía sentido seguirte esforzando en eso que habías planeado y puesto en tu corazón desde un principio. Entonces, el ser inteligente no tiene mucho beneficio, al menos que tu inteligencia la estoy ocupando para invertirla en cosas que en realidad importan en la vida. Entonces ahí sí podemos decir que eres una persona inteligente, porque no solamente eres inteligente, sino que usas tu inteligencia en cosas que en verdad valen la pena. Y este era el caso, iglesia, de los filósofos atenienses de la época de Pablo. Y sigue siendo el caso de muchos filósofos y pensadores de la época de nuestros días. Gente muy inteligente, pero con una cosmovisión de la vida totalmente errada, que desde la perspectiva bíblica más bien hacen ver su inteligencia como torpeza.
Pablo, al huir de Berea, ¿recuerdas la semana pasada? Donde ya se habían convertido algunos hombres que buscaban de Dios. Él es perseguido, se convierte en el blanco de esa ciudad. Entonces la sabiduría de los hermanos deciden que él se tiene que alejar, pero dejar a Timoteo y a Silas ahí para seguir discipulando a los santos, ¿recuerdas? Entonces, en ese mareo, en ese trasteo, él termina en Atenas, esta ciudad de la que acabamos de leer, una ciudad caracterizada por la idolatría, las artes y la academia, donde se reunían grandes pensadores de la época y de los alrededores. ¿Para qué? Para hablar, para razonar, para convencer a las masas de sus posturas de vida. Aquí no había una audiencia letrada con sus Biblias, como lo habíamos venido viendo en los pasajes anteriores. Y era notorio, pues la religión de la ciudad era politeísta, contraria a la religión judía, que era monoteísta, la adoración de un solo Dios. Así que vamos a ver cuál fue la experiencia de Pablo en esta ciudad. Versículo 16, nuevamente vamos a leerlo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Qué quiere decir con esto que se enardecía? Estuve leyendo y dice que el lenguaje original en el griego tiene más que ver con la idea de que cuando Dios, ¿recuerdas Israel cómo caía en idolatría? Y Dios se enardecía, se molestaba, pero no necesariamente era un enojo de furia, de te voy a destruir. Era más bien un enojo, sí, de celo, de que toda la idolatría que estaba cometiendo Israel, que le pertenecía a Dios, ellos le estaban depositando en otros ídolos. Entonces Dios se enardecía en compasión y celo por su persona. Él lo que quería era traerlos de regreso a casa. Y era ese mismo tipo de enardecimiento que Pablo experimentaba al considerar sus entornos. ¿Cómo es que estos atenienses se postraban? Seguramente tenían muchos altares erguidos en la ciudad, de forma que él se sintió abrumado, entristecido de su corazón, de ver toda la idolatría. Similar a lo que pasa cuando entras a alguna iglesia católica. ¿Te ha pasado? Que entras y comienzas a voltear a las paredes y empiezas a ver altares, estatuillas. Y la cosa no se acaba ahí. Si sigues caminando, te das cuenta que hay otros cuartos a los costados muchas de las veces. Y en esos otros cuartos hay más altares y estatuillas. Y la respuesta correcta cristiana, lejos de enardecerte y simplemente apuntar con el dedo y decir estos se van a ir al infierno, debería ser compasión, debería de ser de enardecimiento, de dolor, de decir, ¿cómo es posible que la ceguera espiritual es tan fuerte como para no darse cuenta que esto es vano, que esta religión es hueca, que el hablar a imágenes hechas de cualquier material no tiene sentido? Así es como se sentía Pablo. Estaba enardecido, estaba provocado, estaba siendo provocado a hacer algo. De la misma forma que nos debemos sentir nosotros cuando vemos a alguien en su pecado, metido en su idolatría. Ser provocados a hacer algo. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Entonces te das cuenta, él seguía su estrategia. Primero iba, ahí sí había una sinagoga, no como en Berea. Entonces empieza a dialogar cosas que la audiencia de ahí ya entendía. Seguramente también les predicó del Cristo, de la necesidad de un Salvador, de un siervo sufriente. Pero no se quedó allí, porque otra vez, ¿qué era lo que sentía? Se sintió provocado. Él sabía que los atenienses no estaban metidos en esa sinagoga, tal vez algunos, pero no la mayoría. Entonces él salió de su zona de confort, él salió a la plaza. ¿Y a qué? A disputar con los gentiles, en su mayoría gentiles seguramente. ¿Disputar qué? Su cosmovisión de la vida, su evangelio, proclamar la verdad, para que esos ídolos fueran echados abajo, para que ellos adoptaran al Dios verdadero.
Versículo 18, también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces, un poco del contexto es, había grupos de filósofos, no todos eran filósofos, no todos eran, y los que eran filósofos no todos eran del mismo grupo, había diferentes formas del pensamiento o escuelas del pensamiento. Y aquí podemos ver por lo menos dos, los epicúreos, que eran materialistas. ¿Te suena? ¿Materialistas? Yo creo que te suena, porque aunque aquí muchos en nuestra época no se llaman filósofos, también hay mucha gente materialista, que da valor a lo que ve y a lo que no ve simplemente lo niega. Muchos de ellos se convierten en ateos simplemente. El materialismo es esto, que das valor a lo que ves, que tu Dios se puede convertir en eso que posees. Ese es el materialista. El materialista es ese que quiere vivir el ahora en su máxima expresión. Que si se siente bien, hazlo. Ese es el materialista. ¿Alguna vez viste un logo de Nike que decía Just do it? Solamente hazlo. Es ese tipo de pensar. Solamente hazlo. Lo quieres, tómalo. ¿Te hace sentir bien? Síguelo haciendo. Eso es el materialismo. Esos eran estos epicúreos. Estos estoicos eran otra postura. Ellos eran panteístas. Panteístas significa que ellos creían que en todo había algún aspecto de Dios. En todo lo que nos rodea, en todo lo material, en todo lo que podemos ver, había un aspecto de Dios. Todo era Dios. Y lo que ellos creían es que te tenías que de alguna forma alinear con el cosmos para poder tener, que tu vida tuviera sentido, poder tener plena satisfacción en la vida. Y también hay sus versiones actuales de esos pensamientos. ¿No? Por alguna vez habías escuchado de que se tenían que alinear con los cristales las personas y cosas así raras. Es eso. Es gente que cree este tipo de filosofías. En el trasfondo de lo que creen están metidas estas cosas raras. Para Pablo, obviamente, su cosmovisión era extraterrestre. Era tan extraterrestre que le hacían estas preguntas, y lo más seguro es que eran preguntas de burla. ¿Qué quiere decir este palabrerío? Este tipo nos está trayendo divinidades extrañas, cosas que nunca habíamos escuchado ni considerado. Les hablaba de ¿qué? De la resurrección. Nos lo dice el texto, les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces seguramente ellos hubieran estado muy contentos de escuchar a un Jesús Salvador que murió por ellos. Qué padre, qué romántico. Pero no se quedó ahí Pablo. Habló de la resurrección de este Jesús, y eso es lo que les trajo, les puso la piedra en el zapato. ¿Cómo eso? No nada más hizo esto, que es un acto heroico, morir porque no merece que mueras, sino que encima de eso tiene el poder de resucitar de entre los muertos. Seguramente en sus filosofías ellos estaban tratando de contestar esas preguntas. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde voy? ¿Trasciendo, no trasciendo? ¿Ahí se acaba todo? Entonces para ellos era extraño esto. Versículo 19 dice, lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Así que la resurrección les causó curiosidad, fue su piedra de tropiezo. La resurrección hace único el evangelio de Jesús. Lo hace único. Y debería de seguirlo haciendo único aún en nuestro contexto, porque no es la norma. No es la norma. La gente muere y va 3, 4 metros bajo tierra. La gente muere, es incinerada y la ponen ahí en una cajita. La norma no es la resurrección. Y por eso causó conmoción. El tema era digno de considerar a Jesús como para considerarle tal vez dentro de su panteón de dioses. No necesariamente tal vez lo querían poner como la deidad suprema y considerar a su otro panteón de dioses como ídolos, pero por lo menos lo querían agregar al club. Vamos a ver si agregamos a este Jesús que dices que resucita al club.
Por eso lo llevaron al Areópago para ahondar en ese tema. Así que si estás explorando el cristianismo esta mañana, si te habían hablado de Jesús, cómo la resurrección te pone la piedra en el zapato para indagar más sobre el Dios de la Biblia. ¿Eres creyente? ¿Cuánto predomina el tema de la resurrección en tus diálogos, en tus intentos y tus esfuerzos evangelísticos? ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto? Viene Navidad, ¿cierto? Y estas épocas son buenas, ¿por qué? Porque nos da una buena excusa, una buena plataforma para hablar de este Jesús del que hablaba Pablo. ¿Cuánto de lo que vamos a ahondar, cuánto de nuestras conversaciones con los diferentes encuentros que tengamos con personas que están considerando, explorando la fe cristiana, va a estar permeado de la resurrección? Porque es cierto, ahondamos mucho en el nacimiento, ¿cierto? Y lo celebramos. Por cierto, déjame corregir ahí algo, no estoy diciendo que sea mal celebrar el nacimiento. Pero no hay ningún mandamiento bíblico que nos diga que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Ninguno. Te reto a que me traigas un versículo bíblico que como principio yo me tenga que someter para decir, tengo que celebrar el nacimiento de Jesús. No lo hay. Pero ¿sabes qué sí hay? Que tengo que celebrar la resurrección. De eso sí hay. De eso sí hay más vestigios en nuestro Nuevo Testamento de cosas que tengo que hacer. Exaltar la resurrección de Jesús, exaltar la muerte de Cristo. Pero aún más que su muerte, la resurrección. Ese debería ser el énfasis de nuestra proclamación del Evangelio. Y ¿sabes qué? Yo soy el primero culpable. Muchas veces no lo hacemos. Como que nos quedamos trabados. Nos quedamos trabados en la necesidad de Cristo, hacemos un medio mejor trabajo cuando predicamos la cruz, pero ya no queremos ir más allá. Como que nos cuesta trabajo ahondar y apasionarnos en el tema de la resurrección, ¿cierto? ¿Te pasa? ¿O yo soy el único que me pasa? Y por un lado tiene sentido, porque es algo que aún no hemos experimentado, es algo que es la esperanza de vida eterna, ¿sí? Es algo que sabemos que Dios, que siempre es fiel, que ya prometió, va a suceder. Pero al mismo tiempo la idea de nunca haberlo experimentado aún hace más difícil que nos apasionemos por ese acto. A pesar de que sucedió y que Cristo lo mostró, y por eso apasionó a un bonche de 12 para sacudir al mundo con esas noticias. Así que, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Para que esta Navidad, tu speech, lo que vas a compartir, no nada más sea la muerte, no nada más sea el nacimiento. ¿Cuánto vas a esforzarte en que tu inclinación del énfasis que vas a dar en esas conversaciones sea la resurrección? Eso que cautivó a los atenienses, como para darle una plataforma a Pablo en el Areópago. Amén. Vamos a seguir leyendo, iglesia, versículos 22 al 31. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vemos, por lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor es el Señor del cielo y la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra o esculpidos por arte y pensamiento humano. Por tanto,
Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Muchas veces no sabemos, ¿cierto?, qué decir ante una cosmovisión muy diferente de una persona. Porque normalmente, y sobre todo, ya pasa más en nuestros tiempos, aunque vivimos en una cultura comúnmente católica, si tú hablas ahorita con un joven allá afuera, si vas al parque y te encuentras ahí una pareja de tortolitos, créeme que te vas a ir para atrás al darte cuenta que el nombre de Jesús está totalmente borrado de sus mentes. La cosmovisión aún malamente enseñada, católica, ya no es algo que ellos estén considerando, entreteniendo en sus corazones. Entonces, cuando pasa así, siempre va a ser más difícil cómo podemos interactuar con las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay un punto en común. Tenemos que ser más sabios y estratégicos en establecer puntos en común. Y básicamente es lo que podemos ver aquí en el ejemplo de Pablo. Él se dio cuenta que su audiencia no iba a entender la Torá. Así que no fue lo suficientemente cerrado como para decir, no voy a abrir mi Biblia aquí, voy a empezar por otras áreas. Y empezó tratando de poner un punto en común, un suelo en común en el que los dos pudieran, tanto su audiencia como él, interactuar en una conversación lógica de la vida. Y fue lo que hizo. Puso puntos en común, cosas que tanto él como las otras personas compartían y podían entender sin la necesidad de una revelación específica. Así que empezó con el versículo 24 diciéndoles esto: el Dios que ustedes adoran, este Dios de esta insignia que ustedes han puesto, similar a Badepán, por aquello de que se nos está olvidando un Dios por ahí al que nos deberíamos estar inclinando, viéndose ellos bien religiosos. Este Dios les dice, Él hizo el mundo y todo lo que en Él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra y no mora en templos hechos por manos de hombres. Básicamente le está diciendo, entonces, Dios es creador. Dios es creador. ¿Estamos de acuerdo ahí, atenienses? Es creador. No mora en templos. No puede ser domesticado. No lo podemos encerrar en estas 4 paredes. Es más sublime que estas 4 paredes. Él es creador. Y luego continúa, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. En otras palabras le está diciendo, no puede ser domesticado de tal forma que Él es sustentador. Tú eres el que necesitas de Él. Dios no necesita nada de ti esta mañana, ¿sabes? Si pensaste que venías aquí porque le hacías un favor a Dios, Pablo te dice, y le dice a los atenienses en esa época, que Dios no necesita nada de ti. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tipo de Dios crees que es el Dios del cristianismo? ¿Uno que puedes domesticar? ¿Que le puedes doblar la mano, hacerle manita de puerco para que cumpla tus deseos? Pablo les continúa poniendo una base más bíblica a sus pensamientos y en versículo 26 les dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Básicamente le está diciendo, Dios es soberano, Dios gobierna, Él es un rey, Él está sentado en su trono, Él es el que dicta los tiempos y las sazones. Él es el que dice, aquí inicia un imperio, aquí acaba un imperio. Él es el que dice, estos son los límites de esta nación y no más allá. Y aquí empieza otra nación. Es Dios, no los hombres. Él es el que permite a un Hitler dominar Europa y a un Hitler caer y suicidarse. Ese es Dios.
soberano, gobernador. Él gobierna sobre las naciones y luego continúa construyendo sobre la cosmovisión que Él cree de Dios, que sabe que puede apelar a la cosmovisión que ellos puedan proponerse para que, dice en versículo 27, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Básicamente le está diciendo: Dios, ese Dios grandote que te acabo de presentar, ese Dios desconocido al cual has erguido un altar, lo puedes conocer. Lo puedes conocer. Así de accesible es Él. Él quiere que lo conozcas. Es conocible. No es el Dios desconocido. Es el Dios que se ha revelado de manera específica y se ha dado a conocer. Y luego en versículos 28 y 29 leemos: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Básicamente le está diciendo: Él es el Padre de la humanidad. Él es el origen, Él es la fuente de todo lo creado. Así que es absurdo que le comparemos con lo creado, porque lo creado viene de Él lo creó. Él está diciendo: hasta los ídolos más horrendos que moran en tu corazón no tienen esas formas de estatuilla, o no deberían de tenerlo. Porque aunque ellos adoraban estatuas, similar a lo que sigue pasando en nuestros días, muchas personas se hacen un Dios a la medida, ¿cierto? Muchas personas toman unos cuantos versículos de lo que ya hemos leído y los adoptan para formar su versión de Jesús, pero rechazan otras. Así que la idolatría no necesariamente empieza con una estatuilla, o con una imagen, o con algo esculpido. La idolatría empieza aquí en el corazón. Esas simplemente ya son unas expresiones de lo que inició en el corazón. Y así sigue pasando en nuestros días. Lo queremos comparar a Dios y hacerlo más a nuestra imagen y semejanza. Y no más bien conformar nuestras mentes a lo que Él es, a lo que Él ya reveló. Les habla de eso. Y también les dice esto en versículos 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Básicamente los está insultando. Les está diciendo ignorantes. Les está diciendo: ese Dios desconocido es conocible, ustedes no lo conocían, son unos ignorantes. Y no nada más los está insultando a ellos, te está insultando a ti esta mañana si no has considerado al Dios conocible de la Biblia. Dios te está llamando ignorante, pero con un buen motivo, con una buena motivación. No te quiere dejar ahí, no te quiere dejar ahí. Él quiere que sigas escuchando y que veas esto, que declara que te arrepientas. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Te das cuenta? No te quiere dejar en tu ignorancia. Él quiere que vengas y consideres este tema. Que el Dios soberano propuso un plan para sacarnos de la ignorancia, para rescatarnos de nuestra necedad. Y el plan fue que Él propuso a un hombre que iba a venir a este mundo proclamando un evangelio de arrepentimiento y fe en su nombre. De arrepentimiento, que quiere decir que las personas tienen que negarse a sí mismos la cosmovisión que ellos mismos se formaron antes de que les fuera presentado este evangelio. Ese Dios que se formaron en sus corazones, esa estatuilla
que se formaron en su corazón tiene que ser negada, tiene que ser derrumbada, destrozada, para en su lugar adoptar al Dios verdadero, en los términos del Dios verdadero. Le está diciendo que no solamente va a venir a juzgar, y lo que implica que es un juez. Dios es juez, es justiciero. Va a demandar algo de ti, de cómo es que viviste tu vida, de cómo es que lo percibiste, de cómo es que lo palpaste. ¿Lo palpaste bien o lo palpaste mal? Todos lo hemos palpado mal. Por eso la necesidad de arrepentirnos. Por eso la necesidad de venir a Él en arrepentimiento. A este que dice que resucitó de entre los muertos, con pruebas. Hay pruebas, dice Pablo. En 1 Corintios 15, versículos 3, él dice, vayan y pregúntenle a otros 500 que siguen por ahí vivos. Está retando a su audiencia a que busquen, a que indaguen ellos mismos de que estas cosas son verdad. ¿Creemos en Él? ¿Creemos en que va a haber juicio? ¿Crees que tus pecados merecen ser castigados y como consecuencia ser condenado por tu pecado? ¿Crees eso? ¿Tú crees que Dios es como tú? ¿Que pasa por alto las transgresiones? ¿Que minimiza el pecado? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia odia el pecado. El Dios de la Biblia aborrece lo que es contrario a su esencia, a su carácter y su persona. ¿Y sabes cómo sabemos que eso es verdad? Porque Él envió a su Hijo a morir por eso que tanto Él odia. Así es que no te dejes engañar de pensar que no va a pasar nada. Él dice que ese mismo que vino a morir por tus pecados, no nada más vino a morir como un sustituto, no nada más. La ilustración es esta. Muchas veces yo la usaba y la usaba mal al compartir el Evangelio. Porque yo les decía a las personas, les ponía un ejemplo de una persona que les hizo algo muy malo, que lo presentan a la cárcel y luego lo presentan a un juez y el juez llega a alguien y les dice y paga la fianza o toma su lugar y esa persona sale libre, ¿cierto? Es como comúnmente la usamos, pero esa es una mala ilustración. Cuando leemos este texto como que se aclara la ilustración. Básicamente el juez es el que se baja de su estrado y toma el lugar del acusado. Ese que dicta la sentencia es el que deja su martillito, lo pone en la mesa y la dicta sobre él mismo, poniéndose en el lugar del acusado. Eso es lo que hizo el juez Cristo Jesús. Él tomó tu lugar, Él absorbió la ira, Él pagó la condena, Él fue tu sustituto perfecto para pagar por tus pecados. Eso es lo que Cristo hizo. Así que la resurrección es crucial en el Evangelio de Jesús porque no solamente pagó por tus pecados, sino que venció la muerte al tercer día, resucitó. Venció a la muerte, se burló de las potestades celestiales, demoníacas, más bien, que traían, que nos acusaban, que tenían algo en contra de nosotros. Se burló de ellas. Él propuso el plan redentor, Él tomó el castigo y Él es el justo y el que justifica al impío. Él resucita. ¿Para qué? Para poner en nuestros corazones el anhelo, el deseo de experimentar lo mismo que Él experimentó, la resurrección. La resurrección es crucial para el Evangelio de Jesucristo. La resurrección es lo que hace diferente la verdad de la mentira. La resurrección es lo que en realidad calienta los corazones de las personas que saben que van a morir. Cómo tu vida refleja el entendimiento de esta verdad y tu convicción de haberla creído correctamente. Cómo tus decisiones de vida, tus prioridades de vida reflejan que has creído la resurrección y que conoces a Dios de forma exitosa. Cómo la verdad de la resurrección aligera tus afanes en este mundo, por ejemplo.
Todos tenemos afanes. ¿Cómo son aligerados cuando recuerdas que vas a ser resucitado? Cuando recuerdas que todo tu esfuerzo en eso que estás poniendo ahí, al final del día, va a perecer. Pero que tu devoción con Dios va a continuar por la eternidad, porque Él te va a resucitar en el día postrero, dice la palabra de Dios. El día que venga a traer juicio de vivos y muertos, a resucitarlos a todos. Cómo la realidad de la resurrección, iglesia, ayuda a que te enfoques en las cosas de arriba. Cómo la resurrección te ayuda a pensar menos en la enfermedad que amenaza tu salud o tu confort y tu vida. Es la resurrección. Es la resurrección. Iglesia, tiene que ser la resurrección. No hace mucho vi un documental de Netflix de este joven, ya está viejo, Bill Gates. Y algo que me llamó mucho la atención, es una persona muy inteligente, les animo a ver el documental. O sea, si por algo lo vanaglorian los hombres es por su inteligencia, muy, muy inteligente. No por nada, fue por varios años, no sé si lo sigue haciendo, el hombre más millonario del mundo. Muy inteligente. Y la pregunta que le hizo la persona que hizo el documental, que me llamó mucho la atención, fue esta: ¿a qué tiene miedo Bill Gates? ¿Y sabes lo que dijo? No dijo a la muerte, pero dijo algo que está directamente conectado con la muerte. Dijo a que mi cerebro deje de trabajar. Y yo me quedé así de ¡wow! Este tipo no ha entendido que él necesita creer en la resurrección. No es tan inteligente como creía. Él va a morir, él no sabe, su más grande miedo va a pasar. ¿Qué está haciendo él para hacer algo? Bueno, primero que nada, no hay nada que él pueda hacer. Él tiene que venir a la gracia, él tiene que venir a Cristo. Y entonces sí, su mente no va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque él va a ser llamado a gloria, él va a ser arrebatado. Él va a celebrar al que en verdad tiene los millones allá arriba, toda la gloria, todo el poder, todo el honor. Él puede estar junto y tiene esa oportunidad de experimentar la gloria y la resurrección. Y en ese momento que lo entienda, que lo atesore, todos sus miedos van a ser removidos. Esa es la resurrección la que me permite caminar mis días sabiendo que puede que suceda, que no me gustaría, pero que sé que puede pasar, que uno de mis hijos partan de este mundo antes de que yo lo haga, y es la resurrección la que me mengua el dolor de lo que voy a sentir ese día, aún la idea de pensarlo. Y es la resurrección la que me anima a discipularlos para que ellos también pongan sus ojos en Cristo. Y para que cuando sean los cuerpos resucitados podamos estar juntos en la presencia del Rey, reunidos nuevamente. Es la resurrección la que cambia la cosmovisión de la vida. De otra forma, ¿te soy honesto? Y pregúntale a mi esposa, antes de ser cristianos no queríamos tener hijos. ¿Por qué? Porque traíamos la mente del mundo. Es que hay mucha maldad. Y nos sentíamos buenos, claro, ¿no? En esas declaraciones. Es que hay mucha maldad. Es que mira, ¿para qué traer a un niño a sufrir? Aunque todo eso es verdad, cuando hay una esperanza de vida, cuando hay resurrección, cuando Cristo murió y pagó y resucitó, entonces las cosas cambian, las reglas del juego cambian. Y la idea de tener un hijo trae gozo. Y la idea de proclamarle a Cristo trae gozo. Y la idea de un día encontrarse en la vida venidera con cuerpos glorificados trae gozo. Pero eso solo sucede si hemos creído en esta resurrección. Amén. Vamos a continuar leyendo los últimos versículos. Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. La burla no necesariamente le da la razón a las personas. De hecho, la burla es una señal de debilidad.
¿cierto? Es una señal de debilidad. Y en el texto que acabamos de ver vemos precisamente eso, una señal de debilidad. En la historia que les conté al inicio, la chica esta que le hizo la pregunta al hindú, se la hizo en un son de burla. Así como que, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y déjame contarte, esta chica también era nuestra amiga, era más amiga ella que él, de nosotros. Y era tan nuestra amiga que conocíamos a su esposo y nos hicimos buenos amigos, él era un musulmán. Y en una de esas ocasiones fuimos a su casa y Miriam y yo nos propusimos, ahora sí les tenemos que compartir bien el evangelio, y lo hicimos. Y al final de haberles compartido, su esposo, que se llama Mustafa, se empezó a burlar de nosotros y dijo, eso que me han compartido son estupideces. Así nos lo dijo, con esas palabras. Teníamos un poco esa confianza, pero creo que ahí se pasó de confianza. Y no les voy a negar, me ofendió, pero obviamente yo tenía que guardar la postura. Aunque sí le dije un versículo que contrarrestaba eso. Le digo, sí, la Biblia dice que es locura para los que perecen. Entonces no me extraña que lo veas como estupideces. Seguramente estás en un estado donde la ira no ha sido removida y vas a perecer. Digo, si ya estábamos hablando de cosas fuertes, que déjame, te digo toda la verdad, no te la he terminado de decir. Estás ya condenado, ya estás en estado de perecer. ¿Con qué se lo dije? ¿Para herirlo? No, porque por eso es que le compartí, porque lo amaba, lo estaba amando, diciéndole la verdad. Lo dije para que, aunque sea esa última declaración, lo hiciera razonar sobre su burla y lo hiciera considerar la posibilidad de que las cosas que le estaba compartiendo eran verdad. Y así hay que hacerlo. No podemos dejar a las personas con la burla, está mucho en juego, ¿cierto? Sus almas están en juego. Ellos tal vez nunca nos hicieron, ese día se burlaron, tal vez no se burlaban en el tiempo que éramos amigos. Después dejamos de ser amigos, precisamente ese fue como que un punto de partida que nos empezó a alejar. Y seguramente se burlaban a nuestras espaldas. Y muchas veces la razón por las que estas cosas suceden es porque el Evangelio no lo vemos como nuestra más grande esperanza. Lo vemos como una estupidez. ¿Eres tú esta mañana? ¿Como mis amigos? ¿Te burlas por dentro? ¿Lo ves como estupidez? ¿Es locura? En el contexto de Pablo, en versículo 32, nos dice que algunos se burlaban precisamente del tema de la resurrección. Todo iba bien hasta que tocó la resurrección. ¿Te cuesta trabajo creer ese tema? Claro que cuesta trabajo. Es más, no me puedo imaginar cómo va a ser aún cuando ya creo en ella. ¿Cómo va a ser? Todo se va a convertir en polvo y de repente todos los cuerpos se van a empezar a llenar de carne otra vez. ¿Cómo va a ser? No lo sabemos. La Biblia no nos lo dice. Lo que sí nos dice es que seremos arrebatados a gloria. De eso sí hay certeza. Lo que sí nos dice es que vamos a estar contemplando el trono donde está el Cordero, donde está el Padre, y todos vamos a estar adorando santo, santo, santo. Digno, lo acabamos de cantar. Digno es de adoración. Pero para otros dentro de la misma audiencia, el tema de la muerte y resurrección de Jesús, causó tanto impacto en sus corazones que estaban abiertos a indagar en la esperanza del mensaje. Por eso esta declaración, te escucharemos otra vez acerca de esto. No es una pregunta, es como una afirmación, te escucharemos otra vez acerca de esto. Queremos saber más. Como diciéndole, vayamos a otro lugar para que nos enseñes más sobre el tema. Queremos indagar en esto que nos compartes, Pablo, porque si esto es verdad, entonces las reglas del juego cambian. ¿La resurrección es locura o esperanza para ti esta mañana? Como dice el último énfasis de mi sermón. Es locura para los que tienen la mente muerta espiritualmente. Pero es esperanza
para los que tienen la mente iluminada por el poder de Dios que obró cuando escuchamos el evangelio de la salvación, de la muerte y la resurrección de su Hijo. Dios se ha dado a conocer de dos formas: en su revelación general, todo lo creado, todo lo que vemos, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, y en su revelación específica, particular, cuando su Hijo murió y resucitó para la salvación de nuestras almas, del cual nos habla la Escritura esta mañana, las cuales tienen el fin de que lleguemos a la conclusión de que Jesucristo se puede convertir en nuestra esperanza y que sin Él no hay esperanza. Dios se ha dado a conocer, escúchame bien esta mañana, Dios se ha dado a conocer y quiere que vengamos a Él en sus términos y según sus propósitos. Los que hemos tenido la gracia de venir a la resurrección, nos gozamos en esa verdad y anhelamos con fervor el regreso del juez. Y mientras tanto proclamamos ese mensaje para que otros vengan a Él y se arrepientan y crean. Los que se siguen burlando de este mensaje se encontrarán con que un día esa sonrisa se les apagará, donde tendrán que pagar las consecuencias de su incredulidad, y aquel día su burla tristemente se va a convertir en llanto. Así que, ¿qué estás esperando esta mañana? Si aún no le conoces, ¿qué estás esperando para venir a la gracia? Para venir al perdón de Jesús, para venir al amor, para venir a aquel que dio su vida como pago por tu transgresión. Vamos a orar para que si no has venido a Él, Dios te dé esa gracia esta mañana. La misma gracia que le dio a los atenienses, como Damaris y como Dionisio y otros que dice el texto cuando escucharon este mensaje. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos llena esta mañana, nos recuerda, Señor, de las verdades del Evangelio que nos salvó. Nos recuerda de la necesidad de proclamar el mensaje aún en contextos en donde tenemos que buscar la forma y el punto de conexión. Eso con el que se puede identificar un poco las audiencias que no conocen nada del Evangelio de Jesús. Ayúdanos a crecer en sabiduría para ser como Pablo y poder entender contextos y poder entender lugares y formas para proclamar a Jesús, como Él lo hacía, con la sabiduría que Él lo hacía, con el tacto que Él lo hacía, para que muchos sean arrebatados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de tu Hijo Jesús, y que puedan servir al Rey verdadero, y que dejen de ser reyes de sus vidas, porque no les pertenecen, ellos mismos no las crearon, ellos no andan en sus vidas porque ellos las sostienen, sino eres tú. Tú eres el que sostiene nuestras vidas y todo lo que nos rodea. Mientras aún hay tiempo, Padre, nuestra oración es esta: que si hay alguien aquí que aún no ha considerado venir a la gracia, arrepentirse, morir a sí mismos para vivir en Jesús, que consideren tus caminos y no los suyos, porque tus caminos siempre van a ser mejores. Te lo rogamos, Padre, obra en ellos con poder. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que nos resucitó a nosotros cuando caminábamos pero estábamos muertos espiritualmente hablando. Ese poder, Padre, clamamos por Él para que hoy obre en medio de esta iglesia en particular. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.